cierren sus Biblias, hermanos, tenganla abierta ahí. Mire, un estudio de 2020 dice que 8 de cada 10 personas sufren estrés en el mundo. Y un artículo de apenas hace unos días que muestra un ranking de los países más estresados del mundo, nos dice que el primer lugar en países con estrés es China. ¿Pero qué creen? El segundo lugar es México. Me sorprendió ver que estuviéramos ubicados en este segundo puesto. Después viene toda la lista de los demás países. Y pensando en eso, mis hermanos, yo creo que, pues para el presente que está viviendo el mundo, después de haber estado ya durante más de 2 años en una pandemia, de haber visto de cerca la muerte de familiares, de amigos, de gente famosa de la que nos enteramos en los medios, de haber vivido este mundo en encierro obligatorio a causa de esta enfermedad, del cambio de las maneras de vivir, de cómo antes y ahora, después de la pandemia, se han dado. Bueno, mis hermanos, yo creo que no es de extrañar. Incluso sabemos de esas dificultades económicas a nivel mundial que trajo también esta misma pandemia. Muchos negocios cerraron, muchas empresas se fueron a la quiebra, etcétera. Pero además ahora, en estos últimos días, también, mis hermanos, estamos viviendo una situación política en el mundo peligrosa, por decirlo de esa manera. Parece que el mundo está al borde de una guerra que está involucrando a Rusia y Estados Unidos. ¿Ha escuchado las noticias allá, lo que está pasando en Ucrania? Algunos medios y algunos especialistas están hablando ya de una tercera guerra mundial. De manera que ese asunto de 8 de cada 10 con estrés me parece que fácilmente pudiera subir a 9% de gente estresada en esto. Después de estos últimos años, 2 años, meses, semanas, está estresado. Pero mire, por si eso fuera poco, déjeme decirle que hace unos días los encargados del llamado reloj del fin del mundo, ¿lo ha escuchado? Bueno, déjeme decirle que los encargados de ese llamado así, reloj del fin del mundo, es un grupo de científicos, entre los cuales se encuentran alrededor de una decena de premios Nobel. Ha situado las manecillas de ese reloj a 100 segundos de la medianoche, es decir, de la destrucción de la humanidad. Estamos hablando de menos de 2 minutos antes de que la humanidad va a ser destruida o va a ser colapsada. Bueno, para que se dé una idea de lo que eso significa, déjeme decirle que para la década de los 90, este llamado reloj del fin del mundo llegó a estar a 17 minutos de la medianoche. Hoy estamos a menos de 2 minutos. Déjeme decirle que este reloj no mide en sí tiempo. Lo que este reloj indica más bien es el riesgo que implican las circunstancias en las cuales estamos viviendo para la humanidad. Ahora, tal vez se esté preguntando por qué le cuento estas cosas. Bueno, solamente quiero que esté usted consciente de los tiempos en los cuales estamos viviendo y que esos tiempos, mis hermanos, son más parecidos que nunca antes al tiempo del fin, según lo describe la misma Biblia. Porque es verdad, mis hermanos, que este mundo se ha visto convulsionado. Cuando se dio cuenta de lo frágil que es para enfrentar algo como este virus, el famoso COVID-19, que ni siquiera está cerca de ser el más letal que se conozca, y sin embargo ha causado todos esos estragos.
Pero, mis hermanos, la verdad es que el mundo también se ha visto convulsionado en los últimos tiempos por el aumento de desastres naturales, que son motivo de noticias todos los días del año, de eso que la Escritura también llama guerras y rumores de guerras que estamos viviendo en este momento. Pero también, mis hermanos, no solamente es eso, también estamos viviendo en la época más absurda de la historia en cuanto a ideas, filosofías, ideologías que nunca antes haya habido. Estamos gente que se siente caballo o que se siente gato, o un hombre de 60 años que se siente una niña de 5 años, que en otros tiempos tal vez les hubieran canalizado con el psiquiatra, pero hoy en día los gobiernos del mundo avalan esto como una verdad. Y ya, mis hermanos, ni qué decir del relajamiento moral en el cual vive la humanidad en este momento, donde la homosexualidad y toda práctica aberrante se aplaude y además se estimula desde los mismos colegios a los que van los niños. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo que se ha dedicado a rendir culto al ser humano, a buscar los placeres de ese ser humano y sus extravíos, y en cambio rechaza de manera activa la verdad, esa verdad inamovible de Dios. Esa verdad el mundo no la traga, no la digiere, la aborrece, la escupe. La organización llamada Puertas Abiertas, tal vez la ha escuchado. Es una de las organizaciones que se encarga de monitorear la persecución de cristianos en el mundo. La consulté la semana pasada y dice que en este momento 1 de cada 8 cristianos es perseguido en el mundo a causa de su fe. Dice una parte de esta página de Puertas Abiertas: todos los días recibimos nuevos incidentes que en promedio indican que por mes 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Y sigue la lista de este reporte de Puertas Abiertas. El mundo no tolera la verdad de Dios, la rechaza y si puede terminar con ella, lo hace. Mis hermanos, el carácter de los hombres de los últimos tiempos está perfectamente descrito por Pablo allá en la Escritura. El apóstol Pablo dice también de saber esto, se lo dice a su hijo Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Un hombre impío, mi hermano, es el que rechaza a Dios de manera activa, no pasiva, activa. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es el carácter de los hombres de estos tiempos. Ese es un poco el contexto, mis hermanos, de lo que pasa en este mundo. Yo creo que ante todo eso no es raro saber que vivimos en un mundo estresado, deprimido, y no le voy a dar los datos
de depresión que hay en el mundo, pero solo se imaginan. Un mundo carente de certeza ante las cosas que se viven diariamente, perdido más bien en la búsqueda de placeres instantáneos que le den un poco de sentido, que le den un poco de emoción a la existencia. Mis hermanos, este es el tiempo en que nos ha tocado vivir y este es el tipo de mundo al que hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Y este, mis hermanos, es el marco dentro del cual vamos a ver y a estudiar la siguiente carta del apóstol Pablo, a la que nos vamos a abocar en la siguiente semana, y nos estamos refiriendo a la primera carta a Tesalonicenses. Después vamos a ver la segunda, pero bueno, por esta semana nos vamos a ocupar de la primera, y que tiene tantas cosas que decirnos ante este tipo de escenario, mis hermanos, que resulta imprescindible para nosotros que esta palabra sea predicada, que ustedes en su casa la estudien de manera personal, pero sobre todo, mis hermanos, que las verdades que contiene formen parte de nuestra vida práctica. Sus preceptos inspirados por Dios, mis hermanos, son pertinentes para el día de hoy. Mire, la carta de Pablo a los Gálatas, que terminamos de estudiar el domingo anterior, fue escrita, escuche esto, entre los años 49 y 50 después de Cristo. Y esta primera epístola a Tesalonicenses se escribió en el año 51 después de Cristo, con lo que, mis hermanos, se constituye en la segunda carta del apóstol Pablo en el orden cronológico en que fueron escritas. Vamos siguiendo un orden. Primero predicamos sobre Marcos, el primer evangelio que se escribió, y tuvimos la oportunidad de leerlo, mis hermanos, y de saber cómo lo escucharon aquellos primeros creyentes. El segundo documento del Nuevo Testamento que se escribió después de Marcos fue Gálatas. Y ahora, mis hermanos, vamos con Primera Tesalonicenses, que fue el siguiente. Ahora, déjame decirle que no es casualidad que las cosas que contiene esta carta coincidan con lo que estamos viviendo. Realmente, mis hermanos, el contenido de Primera Tesalonicenses está acorde al desarrollo que el cristianismo tuvo en los primeros años. Primero, mis hermanos, el Evangelio fue predicado y entendido y aceptado por muchos, comenzando allá en Jerusalén. Seguramente lo sabe, lo ha leído allá en el libro de Hechos. Después, mis hermanos, en cuanto el cristianismo apareció y comenzó a ser predicado, comenzó a haber la primera oposición de los religiosos a este nuevo movimiento. Y también, mis hermanos, los primeros intentos por pervertir el contenido del Evangelio, tal como lo estudiamos ya en el libro de Gálatas. Pero después, mis hermanos, después la persecución ya no vino solamente de los judíos, sino que, dado que el Evangelio comenzó a extenderse por otras regiones, la persecución, el acoso comenzó a venir también del mundo gentil. Y comenzó a ser más frecuente conforme pasaban los años. De manera que cuando llegamos por allá de la década de los 90 del primer siglo, ser cristiano era ilegal. Ya no es que tuvieras que hacer algo. Solamente con ser cristiano merecías ser llevado a la muerte. Hasta eso se llegó. Mis hermanos, es en este contexto del desarrollo del Evangelio y las dificultades y persecuciones que comenzó a tener, que el apóstol Pablo va a insertar sus enseñanzas, pero sobre todo sus exhortaciones prácticas para los creyentes. Por eso digo que es pertinente al día de hoy, después de todo lo que acabo de decir en un comienzo. Mis hermanos, sin más preámbulo, vayamos al texto de esta epístola y vayamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirte para ti el día de hoy. Si tienes tu Biblia abierta, ve por favor al versículo número 1 de ese primer capítulo, donde el apóstol Pablo escribe: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el apóstol Pablo había llegado a Tesalónica, según nos lo cuenta Hechos capítulo 17, después de haber estado en Filipos, algo de lo que ya hablamos en una predicación anterior, tal vez se acuerda de esa niña que estaba endemoniada y que cuando el apóstol Pablo sacó el demonio de ella, sus amos se quejaron, los metieron a la cárcel, los azotaron, los pusieron en el cepo, allí en un sótano, y Pablo y Silas cantaban, ¿se acuerdan de esta parte de Hechos? Bueno, después, mis hermanos, después de haber estado en Filipos, donde no les fue muy bien, ellos fueron a esta ciudad de Tesalónica, donde hay que decir, tampoco el asunto fue fácil. Desde el principio ellos se encontraron con adversidad, con amenazas, con persecución, de manera, mis hermanos, que para el apóstol Pablo fue muy breve el tiempo que pudo estar en esa ciudad instruyendo a la iglesia, porque rápidamente tuvo que salir de ese lugar y fue imposibilitado de regresar otra vez. Porque algunos hermanos de Tesalónica habían sido amenazados en caso de que Pablo regresara a Tesalónica. Así que usted ya se puede imaginar la preocupación de Pablo por esta recién nacida iglesia. Mire, solamente para que se dé una idea, estamos hablando de una estancia de Pablo de cerca de 2 meses en Tesalónica. Ese fue el tiempo que él tuvo para evangelizarlos y para instruirlos, 2 meses. Sin duda, mis hermanos, que Pablo estaba muy preocupado. Preocupado porque esos primeros creyentes recién nacidos fueran a tropezar ante las dificultades que se les estaban presentando y fueran a terminar abandonando el Evangelio. Así que cuando el apóstol Pablo va ya camino a Berea y va con esta preocupación y después camino a Atenas, el corazón de los filósofos griegos, Atenas, y Pablo va a predicar el Evangelio allá y sin embargo su corazón está inquieto por la iglesia de Tesalónica, de manera que el apóstol Pablo se va a ver obligado a enviar a Timoteo. Le va a decir, Timoteo, necesito que vayas a Tesalónica, regresa ya. Quiero que veas a los hermanos, que les instruyas, que les exhortes a que no vayan a desmayar ante lo que están viviendo. Y después, Timoteo, ven, regresa y dime cómo están los hermanos. Mire, el corazón de Pablo se descubre en esta misma epístola, allá en el capítulo 3, le voy a pedir que dé vuelta a la hoja y ve en el capítulo 3, verso 1, las palabras de Pablo, lo que él estaba sintiendo ahí en su corazón. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mis hermanos, fue después de que Timoteo regresó a Tesalónica y después de haber estado allá, se reunió con Pablo, que el apóstol Pablo se sentó y escribió esta carta. Ya no estaba en Atenas, estaba en Corinto. Allí lo alcanzó Timoteo y desde allí Pablo se sentó a escribir esta carta. Y en los siguientes versos, mis hermanos, de este capítulo 1, vamos a ver una acción de gracias del apóstol Pablo a Dios. Porque lo que Timoteo trajo como informe de su visita a Tesalónica no fue lo que Pablo tal vez esperaba, malas noticias. No fue así. Al contrario, fueron noticias extraordinarias las que Timoteo trajo.
Así que la gratitud de Pablo, mis hermanos, es por las cosas que estaban dando evidencia de que los tesalonicenses eran verdaderos cristianos, que a pesar de lo terrible que pudieran ser sus circunstancias, ellos estaban floreciendo. Y estaban floreciendo, mis hermanos, en medio de un ambiente de tribulación. Y florecían de la manera que solamente los hijos de Dios lo pueden hacer. Y es aquí, mis hermanos, donde yo quiero que nos enfoquemos en las cosas reales, en esas evidencias prácticas que los tesalonicenses mostraban en su vida cristiana y que nosotros, mis hermanos, las traigamos a nuestras propias circunstancias. No importa qué tan mal se encuentra el mundo. No importa, mi hermano, que todas las cosas a nuestro alrededor parezca que van hacia lo malo en lugar de hacia lo bueno. Yo quiero decirle que nosotros los hijos de Dios no estamos aquí para estar deprimidos como el resto del mundo. No estamos aquí para vivir sin rumbo, como si no supiéramos hacia dónde vamos y lo que tenemos que hacer. Si usted es hijo de Dios, debe tener estas características prácticas, estas evidencias reales en su vida. No importa, mi hermano, qué tan nuevo seas en el Evangelio. No importa qué tan instruido seas ya en la palabra de Dios. Porque recuerda que los tesalonicenses tenían solamente unos pocos meses de haber nacido de nuevo. Y ya estaban manifestando estas cosas en su vida. Por eso yo quiero que tú el día de hoy pongas atención. Y Dios quiera que también estés reflejando estas cosas de manera práctica. Mira, 3 cosas. Iba a extenderlo a 6. Pero por motivos, mis hermanos, de tiempo, solamente vamos a ver lo esencial. 3 cosas. Una fe que obra. Número 2, un amor que trabaja sin descanso. Y número 3, una esperanza que persevera. Estas 3 características las vamos a desarrollar y las encontramos, mis hermanos, allá en el verso 3 de este primer capítulo. Quiero leerlo desde el 2, simplemente para que vea que forma parte de una acción de gracias de Pablo. Véalo ahí en su Biblia, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las 3. Ahora, tal vez, mi hermano, ya se dio cuenta de que estas 3 cosas de las que estaba hablando Pablo son ni más ni menos que esas 3 virtudes básicas, esenciales del cristianismo, que son la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. El amor, la esperanza y la fe, como lo quiera decir, en el orden que usted prefiera. La teología católica les ha llamado las virtudes teologales. Digo, la Biblia no lo llama así, tampoco lo vamos a llamar así. Yo diría, mis hermanos, más bien que son 3 virtudes esenciales de la vida cristiana, características de los verdaderos cristianos, que desde que nacen de nuevo las comienzan a mostrar, a evidenciar. Ahora, esta triada es favorita en los escritos paulinos. Seguramente ya se acordó del texto más conocido donde aparecen, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Se lo sabe, ¿verdad? Bueno, tal vez otro pasaje no tan conocido, Colosenses 1:4, Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Solamente por mencionar algunos, hay más textos de Pablo donde se menciona esta tríada, estas virtudes esenciales de la vida cristiana.
Mis hermanos, esto ya era una evidencia en los tesalonicenses. Lo que Timoteo le contó a Pablo, lo alegró y le dio gracias a Dios y nos lo va a compartir el apóstol Pablo. Y yo quiero que pongamos atención. Son cosas prácticas. Lo primero, mis hermanos, una fe que obra. Mire, todos sabemos, lo hemos predicado y ahora que estuvimos viendo Gálatas, sin duda. Bueno, espero yo que haya quedado sin duda. Que la salvación de los elegidos siempre es por fe. Siempre ha sido así y siempre lo será. No por obras, por fe. De manera, mis hermanos, que podríamos decir que el producto de la verdadera fe es la salvación. Y mis hermanos, esta primera mención que hace Pablo de la fe que obra, la pudiéramos entender en el sentido de que el primer trabajo o la primera obra de la fe es nuestra propia salvación. Así lo entienden muchos teólogos y escritores de Tesalonicenses. Sin embargo, mis hermanos, creo que es muy probable también que Pablo estuviera teniendo en mente, no solamente, mis hermanos, que esa fe ha producido la salvación, sino que esa fe seguía produciendo cosas. Ahora estaba evidenciando de manera práctica obras en la vida de los tesalonicenses. ¿Cuáles obras? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya se acordó de otro pasaje famoso? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe verdadera, mis hermanos, obra tu salvación, pero después continúa produciendo más obras que Dios ha preparado para que tú andes en ellas. Y cuando hablamos de buenas obras, tal vez lo primero que viene a nuestra mente es, cuidar a los enfermos, atender a las viudas, a los huérfanos, ayudar a los pobres, etcétera. Pero mis hermanos, cuando tomamos el contexto de este párrafo de Tesalonicenses, sin duda que el apóstol Pablo tiene en mente, además de todo esto, otra obra, lo que yo llamaría la obra por excelencia, que es predicar el Evangelio. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso es maravilloso. ¿Por qué digo que esta es la obra por excelencia? Es importante, mis hermanos, cuidar de los huérfanos, de las viudas, socorrer a los pobres, ayudar a nuestros pobres. Son buenas obras. Dios quiere que hagamos eso. Pero ¿por qué yo digo que la obra por excelencia es la predicación del Evangelio? Porque yo creo, mis hermanos, que esa es la enseñanza de Cristo. El apóstol Juan, en su manera muy peculiar de usar las palabras, recoge, mis hermanos, de labios de nuestro Señor, esta frase o esta palabra, obra u obras, que describen, según el mismo Señor Jesucristo, su propia misión. Ahora, déjenme compartir con ustedes dos versos que hablan de eso. Son muchos los que hay en Juan, pero no los voy a citar todos, quiero compartir dos solamente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan capítulo 4, eso lo dijo pues casi al inicio de su ministerio. Ya cerca del final, Juan capítulo 17, la oración sacerdotal del Señor, unas horas antes de ser entregado. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Era una palabra en los labios del Señor Jesús, la palabra obra u obra. La pregunta es, ¿en qué consistía esa obra? ¿De qué estaba hablando el Señor? Él mismo lo dice, Juan capítulo 6, verso 29,
respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis hermanos, la obra del Hijo de Dios, la misión que Él venía a cumplir era la salvación de los hombres. Y esa obra, mis hermanos, sigue siendo nuestra obra también. No porque lo diga yo, el Señor Jesús lo dijo. Juan 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Ahora, yo quiero decirle que este es uno de los textos más mal citados, sobre todo por esas denominaciones que piensan que como Cristo hizo milagros, ellos también deben hacer milagros, y que cuando Cristo habla de mis obras, está hablando de milagros, y que los creyentes más adelante iban a hacer milagros incluso más que el Señor. No está hablando de eso Jesús. Ese es un mal entendimiento de la literatura juanina. La palabra obras, o la palabra obra, referida al Hijo de Dios, significa la salvación de los hombres por medio de su muerte, y más adelante de la predicación del Evangelio. Por eso Jesús dice que sus seguidores harían mayores obras, hablando, mis hermanos, no en cuanto al poder, sino en cuanto a la extensión, porque a nosotros se nos ha encomendado llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esta es la obra por excelencia. De manera, mi hermano, que a pesar de los problemas, de las circunstancias difíciles, de la persecución, del peligro de muerte, el que es en verdad un hijo de Dios hace las obras a las que ha sido llamado. Pero sobre todo, mi hermano, la obra por excelencia, que es predicar el Evangelio de salvación a los hombres de este mundo que están perdidos, literalmente perdidos en las tinieblas. Por eso, mi hermano, es que una y otra vez volvemos en las predicaciones a esta misma enseñanza, a esta misma exhortación. Debemos predicar el Evangelio. No es una idea nuestra, es porque la Biblia lo menciona una y otra vez. Ahora, escucha esto. Todo verdadero creyente y toda verdadera iglesia de Cristo es evangelista o no es nada. ¿Sabes por qué digo eso? Porque en años pasados, seguramente muchos de ustedes ya no lo escucharon, pero yo sí escuché que había gente que decía, es que hay iglesias que son evangelistas, pero hay otras que más bien están dedicadas a la enseñanza. Hay otras iglesias cuyo fuerte es las buenas obras. Pero mis hermanos, yo creo que la Biblia no enseña eso. Toda verdadera iglesia de Cristo es evangelista o no es nada. Porque lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, lo que está describiendo es características esenciales de los creyentes y de la verdadera iglesia del Señor. Si tú, mi hermano, eres un creyente verdadero, tu fe, esa fe que te salvó, debe seguir produciendo ahora obras. Las obras que Dios preparó de antemano para que te anduvieses en ellas, pero sobre todo, que evangelices. Número 2, un amor que trabaja sin descanso. Acordándonos, dice Pablo, sin cesar delante del Dios y Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Ahora, vamos a esta segunda frase. Y déjame comenzar por decirte que la palabra usada aquí para trabajo es una palabra griega muy interesante. Es la palabra kopos, así se dice kopos. Pero esta palabra, mi hermano, hace referencia a un trabajo extenuante,
que va hasta la fatiga, que requiere el máximo esfuerzo que se pueda dar. Ahora, yo no sé si tú has estado alguna vez desarrollando un trabajo que requiera tanto esfuerzo, que te lleve hasta el límite, hasta la fatiga. Cuando yo estaba estudiando esto, estaba acordándome. Y cuando era más joven, en algún momento de mi vida como estudiante, bueno, no andaba muy bien, era un poco desatendido de la escuela en un periodo de mi vida y tuve que dejar la escuela. Y entonces mi padre me metió a trabajar y un tío mío que trabajaba en obras de construcción me llevó a trabajar con él. Y yo me acuerdo que, bueno, en las mañanas allá andábamos con muchas ganas trabajando, pero ya para la tarde yo experimenté fatiga. Si por mí hubiera sido, yo hubiera tirado el cincel y el martillo y me hubiera ido. No quería saber ya nada de ese trabajo, de todo el día, mis hermanos, de estar hasta el límite de mis fuerzas. Sí entiendo qué tipo de trabajo describe esta palabra. Pero mi hermano, déjame decir que esta palabra también implica un trabajo hecho en medio de la adversidad. No solamente es un trabajo extenuante, sino que además se desarrolla o se realiza en medio de la adversidad. Realizar un trabajo agotador en medio de las peores circunstancias. ¿Qué puede estimular a una persona a llevar a cabo esto sin desmayar? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el amor. Una persona en medio de las peores circunstancias, con un trabajo extenuante, solamente va a prevalecer si lo que lo motiva es el amor. Ahora, reflexionando en esto, mis hermanos, es indudable y trasladándolo a la vida cristiana, a la vida espiritual, que ese amor del que está hablando aquí Pablo, en primer lugar, es el amor hacia nuestro Señor, el que está dirigido hacia nuestro Salvador. Es por amor a Él que trabajamos, que nos esforzamos, que deberíamos, mis hermanos, si es necesario, ir hasta el límite de nuestra fuerza. Tenemos que realizar la obra, sin importar el esfuerzo. Ahora, yo he pensado, mis hermanos, a menudo en esto. Las obras, la obra de Dios. Yo he pensado a menudo de esto y debo decirles que pensar en que hacemos esto por amor a Cristo, para mí ha sido de inspiración para realizar las obras de Dios aun cuando ya esté cansado, aun cuando las circunstancias a veces resultan exasperantes. Y sin embargo, mis hermanos, continuamos y las hacemos, no por agradar a alguien, no es por agradar a un pastor, a un predicador, no es por guardar una apariencia, es por amor a Cristo. Piensa en eso un instante. Tú como cristiano que has nacido de nuevo, que amas a tu Señor, ¿te has sentido cansado? ¿Has estado en el momento donde crees que ya no vas a poder más haciendo las obras de Dios? ¿Ser una buena esposa? He escuchado a algunas mujeres que dicen, ya estoy harta. No quiero ya seguir siendo una buena esposa con el marido que me tocó. O tal vez ser un buen marido. O ser un hijo obediente cuando tus padres no entienden lo que significa que tú seas cristiano. ¿O qué tal un trabajador ejemplar cuando tu patrón no es el mejor patrón? Estás experimentando desánimo al ser bueno con la gente del mundo y sin embargo sigues siendo despreciado, maltratado por los demás, porque tú no eres igual que ellos, eres diferente. Y no importa qué tanto te esfuerces, vas a seguir siendo despreciado, ya te cansaste de eso. O tal vez
al hacer la obra de evangelizar y eres una vez rechazado y otra vez rechazado, y entonces sientes que eso va a seguir siendo así, y tal vez es dentro de tu misma familia que eres rechazado constantemente al predicar el Evangelio. Bueno, mi hermano, una muestra de que eres verdadero hijo de Dios es que tu amor por Cristo no va a permitir que desmayes, sino que sigas trabajando incansablemente en todo esto. Sigue siendo buena esposa, sigue siendo buen marido, sigue siendo un hijo obediente, sigue siendo bueno con la gente del mundo a pesar de que te maltraten, sigue predicando el Evangelio. No importa que estés cansado, lo haces por amor a tu Señor. Él es el que va a dar aprobación a todo eso, no el mundo, no es una apariencia, no es con el pastor, es con Jesucristo. El amor trabaja incansablemente. Esa es una característica de los cristianos verdaderos, de los nacidos de nuevo. Pero también, mis hermanos, meditaba que en primer lugar es el amor a Cristo, pero también hay un amor hacia los hermanos, hacia los elegidos de Dios. También, mis hermanos, trabajamos, debemos hacerlo, cada uno de nosotros, por amor a nuestros hermanos. Pero cuando hablamos de evangelizar a la gente del mundo, también pensaba en eso. Y yo pensaba que nuestro amor debe ser por los elegidos de Dios, que aún no saben ellos que son elegidos de Dios. Cuando tú vas y predicas, puedes predicar una vez y otra con diferente gente y te van a rechazar y no van a querer, pero uno de ellos un día va a escuchar y se va a arrepentir y va a venir a Cristo. Él es uno de los elegidos, por amor a ellos. Tenemos que seguir predicando la palabra. No sabes quiénes son, pero los vas a descubrir. El amor, mis hermanos, trabaja incansablemente. Sigamos haciendo la obra. Eso es a lo que hemos sido llamados. A esas obras nos ha llamado Dios y las ha preparado para que andemos en ellas. Número 3, y con esto voy a terminar. Una esperanza que persevera, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, los hermanos recién nacidos de Tesalónica estaban mostrando de manera sorprendente, pero tangible, que la salvación que proviene de Dios los había transformado y que en lugar de estar escondidos, porque yo creo que eso es lo que haría la gente cuando se halla en peligro, en lugar de estar escondidos o en lugar de haber abandonado su profesión como cristianos, cosa que el mismo Pablo temía de ellos, mis hermanos, estos cristianos estaban brillando intensamente. Brillaban allí en medio de esa sociedad pagana en la que vivían. Ellos proclamaban el Evangelio a los que consideraban que las religiones de misterio, así se llamaban, y que la adoración a los ídolos que tenían era lo correcto. Los tesalonicenses pensaban que ese sistema ocultista e idólatra era lo que los caracterizaba como buenos ciudadanos. Y por eso cuando el Evangelio irrumpió en esa ciudad, ellos dijeron, están amenazando nuestra identidad como tesalonicenses, debemos echarlos fuera de aquí. Bueno, los primeros creyentes, mis hermanos, vivieron en esa sociedad, dieron testimonio y dieron ese testimonio con tal poder que Pablo mismo estaba sorprendido. Y yo creo que usted y yo también nos deberíamos sorprender cuando leemos esos versos de una iglesia que tenía meses de haber nacido de nuevo, y Pablo dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Después de eso, mis hermanos, después de ese testimonio, de esa evidencia, Pablo ahora sabe que ellos ya no se van a desviar jamás. Y da gracias a Dios en sus oraciones por eso. Porque ahora sabe que Dios comenzó una obra en ellos y que la va a llevar hasta el final, sin lugar a dudas. Mire, yo creo que en el corazón de todo pastor, en el corazón de todo maestro de la palabra, y en el corazón de todo cristiano que evangeliza, siempre hay ese temor de que los recién nacidos a los que usted ha hablado el Evangelio, un día tropiecen y se aparten. ¿No le ha tocado? ¿No le ha dicho esa persona a la que usted le ha predicado y que aceptó a Cristo, que le dice, oye hermano, es que ahora que soy cristiano me va más mal que antes? Por alguna razón antes me iba bien y ahora que me he puesto a cuentas con Dios, las cosas me van mal. ¿Lo he escuchado? A mí me lo dicen constantemente. Y entonces el corazón de uno se preocupa, porque pensamos sin duda que vayan a tropezar, se vayan a desviar, vayan a abandonar a causa de las dificultades que están teniendo. Pero mis hermanos, si la obra es de Dios, nada la va a hacer fracasar. Por una razón, y es a donde quiero que lleguemos. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios implanta en nuestro corazón una esperanza. Y esa esperanza va a hacer que tú permanezcas fiel siempre, que no te apartes del camino, que perseveres hasta el final de tus días en este mundo. Ahora, la esperanza de la que Pablo nos está hablando aquí, mis hermanos, es una manera de hablar de esas cosas hacia las que ahora nuestras mentes están enfocadas. Nuestra esperanza, mis hermanos, es esa meta que divinamente Dios implantó en nuestros corazones. Es hacia donde marchamos. Esa esperanza, mis hermanos, es esa seguridad acerca de cosas futuras que nos han sido prometidas. ¿Qué cosas son esas? Que Cristo va a regresar un día y que va a regresar por nosotros. Y que cuando eso suceda, mis hermanos, seremos transformados y por fin vamos a dejar este cuerpo de pecado. Y entonces vamos a ser llevados por Él, por nuestro Señor, a nuestro hogar, a esas moradas que Cristo mismo ha preparado para nosotros allá arriba. Porque no somos de aquí, no nos sentimos a gusto en este mundo. Este mundo nos odia. Nosotros somos de allá. Cuando nacimos de nuevo, mis hermanos, nuestra visión dejó de estar en las cosas de esta tierra. Y nuestra visión entonces se volvió a las cosas de allá arriba. Cuando nacimos de nuevo dejamos de codiciar y anhelar las cosas de este mundo. Y ahora, mis hermanos, anhelamos las promesas de gloria allá en los cielos, ¿no es verdad? ¿No siente emoción cuando recuerda las palabras del Señor Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar un lugar para ustedes, dice Jesús. Así que no se turbe su corazón, no tengan miedo, porque algo yo voy a preparar para ustedes allá. Ahora yo sé que para los no cristianos esto es locura, no lo pueden entender, pero para nosotros, mis hermanos, es lo que nuestro corazón más desea, por encima de todas las cosas. Estas cosas, mis hermanos, son aún futuras. No las podemos ver, pero las creemos. Y simplemente estamos esperando el tiempo en que lleguen. Ese cambio de dirección de los anhelos de nuestro corazón, mis hermanos, es algo que no depende de nosotros. Dios lo ha puesto allí el día que tú naciste de nuevo. Ahora, mis hermanos, solamente podemos mirar hacia esas cosas
Y esto, mis hermanos, no va a cambiar a pesar de las circunstancias. Por eso Pablo lo llama vuestra constancia en la esperanza, ¿ya vio? Vuestra constancia en la esperanza. Esa palabra constancia que está aquí es la traducción de una de las grandes palabras cristianas del Nuevo Testamento, hupómone. Esa palabra griega hupómone significa esa virtud que soporta las cosas, que a pesar de la presión hace que el cristiano siga marchando, que nunca se detenga, que no haya nada que lo haga desistir. Es esa paciencia o esa constancia que garantiza que un creyente jamás dejará de serlo. No importa el sufrimiento por el que tenga que pasar. Nuestra esperanza de las cosas celestiales, mis hermanos, es permanente. Nunca cambia. Ni aún en medio del dolor o del sufrimiento. De hecho, mis hermanos, el dolor y el sufrimiento avivan esa esperanza. ¿Lo notaron durante todos estos meses que pasó? ¿A poco no anhelaban más que el Señor viniera y nos sacara de aquí? Mis hermanos, es sabido que a lo largo de toda la Escritura, cuando el pueblo de Dios ha estado en medio de angustia, sufriendo cosas terribles, Dios les ha animado por medio de esa esperanza. Por medio, mis hermanos, de esas promesas de un futuro infinitamente mejor. Esta es una de las razones que explican por qué la Biblia está llena de escatología. ¿Por qué hay tantas profecías bíblicas acerca de las últimas cosas? Y cada vez que se habla de profecía bíblica es en medio del sufrimiento. ¿Se acuerda esas maravillosas revelaciones que recibió Daniel? El pueblo estaba en cautividad en Babilonia, eran esclavos allá, y Dios les consoló revelándole cosas del futuro. Y cuando Dios le dio Apocalipsis a Juan, Juan estaba exiliado en una isla a causa de la fe, en trabajos forzados siendo un anciano, y entonces Dios se manifestó y le dio esa revelación para la iglesia que estaba siendo perseguida. Por eso, mis hermanos, es que estas epístolas, las dos, a Tesalonicenses, abundan en estos temas escatológicos, pero debemos, mis hermanos, siempre verlos en su contexto correcto. Usted y yo, mi hermano, vamos a perseverar en el camino de Dios, sin importar las circunstancias y sin importar lo difíciles que sean, porque nuestra mirada no está en ellas, ni siquiera, mis hermanos, en una esperanza de que en este mundo las cosas mejoren, porque eso no va a pasar. Van a ir de mal en peor, pero nuestra esperanza, mis hermanos, está en las cosas de arriba, y eso nos va a mantener firmes a pesar de todo. Resumiendo, mis hermanos, 3 cosas para estos últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de locura en el mundo, de un mundo convulsionado, estresado, deprimido, desviado de lo moral. Sin embargo, como cristiano debe seguir manifestando 3 cosas. Una fe, esa fe que te salvó tiene que seguir obrando. Una vida de santidad, una vida como la de Cristo, pero sobre todo la gran obra, evangeliza. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Evangeliza. Número 2, un amor que lo soporta todo, que no desmaya. En medio, mi hermano, de las peores cosas, tu amor a Cristo y tu amor a los escogidos debe hacer que tú permanezcas de pie, obrando, aún predicando, aún dando testimonio a los demás. Y número 3, una esperanza que prevalece, que permanece. Ten tus ojos puestos allá, no acá. Si pones tus ojos acá te vas a hundir, vas a flaquear. Debes mantener tu vista allá. Esa esperanza Dios la puso en tu corazón, no la pierdas de vista nunca. Y seguramente, mi hermano, que vas a permanecer firme si eres un verdadero cristiano. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir con esta epistola en las próximas predicaciones. Dios los bendiga.